¿Aceptarías dinero si eso significara perder el control de tus propias reglas? Sofía aceptó, pero no se rindió. Cuéntanos en los comentarios. ¿Dónde termina la necesidad y empieza la dignidad? Antes de que esta historia avance, hay algo que debes saber. Hay acuerdos que parecen simples, pero esconden reglas invisibles. Hay dinero que se ofrece como solución, pero intenta comprar silencios, y hay personas que aceptan sin rendirse. Si alguna vez sentiste que el mundo intentó ponerte un precio, quédate hasta el final. Y si este tipo de relatos te conmueve y te hace pensar, suscríbete al canal y deja tu like ahora, porque estas historias solo tienen sentido cuando llegan a quienes saben escuchar. Dicho esto, comencemos. Sofía llevaba años limpiando oficinas que no le pertenecían, recogiendo restos de reuniones donde nunca fue invitada y aprendiendo a moverse sin llamar la atención. No se quejaba, sobrevivía. Aquella noche, mientras terminaba su turno en un edificio de lujo, un hombre la observó más tiempo del habitual. No con deseo evidente, sino con curiosidad calculada. Se llamaba Marco, y el dinero había dejado de sorprenderlo hacía mucho tiempo. Acostumbrado a que todo tuviera un precio, se acercó a Sofía con una propuesta directa, casi brutal por su franqueza. Le pagaría 5.000 euros para que fuera su cita en un evento privado. No habló de sentimientos ni de expectativas, habló de discreción y presencia. Sofía escuchó sin interrumpir. No se indignó ni se sintió halagada. Pensó en su alquiler atrasado, en las cuentas acumuladas y en la dignidad que había aprendido a defender incluso en silencio. Aceptó. Pero no como él esperaba. Le dijo que sí, con una condición: ella pondría las reglas. Marco sonrió, convencido de que aquello era una formalidad sin peso real. No preguntó cuáles eran esas reglas, asumió que el dinero las diluiría. Sofía, en cambio, comprendió que ese acuerdo no era una venta, sino un escenario. Y mientras él creía haber comprado una compañía conveniente, ella ya había decidido algo fundamental: no iba a ceder su voz, ni su identidad, ni su control. Aquella aceptación, tan simple en apariencia, fue el primer movimiento de una historia que demostraría que el poder no siempre pertenece a quien paga. Sofía no improvisó sus reglas, las había construido durante años de silencios forzados y observaciones pacientes. Cuando volvió a encontrarse con Marco para concretar los detalles, no pidió lujos ni condiciones especiales. Pidió límites. Le explicó, con una calma que descolocaba, que no habría contacto físico fuera de lo estrictamente social, que no respondería preguntas personales que no quisiera responder y que su presencia no implicaba sumisión ni complacencia emocional. No fingiría ser alguien que no era, no reiría por obligación ni adornaría conversaciones para alimentar egos. Marco escuchó con una mezcla de sorpresa y diversión contenida. Para él, aquello sonaba más a un guión curioso que a una verdadera restricción. Aceptó sin discutir, convencido de que, llegado el momento, las reglas se volverían flexibles. Sofía, en cambio, sabía que el verdadero contrato no estaba en lo que se decía, sino en lo que se respetaría. Esa noche, al regresar a su pequeño apartamento, preparó la ropa que usaría para el evento: nada ostentoso, nada provocador. Eligió algo sobrio, elegante por su sencillez, como una declaración silenciosa. No quería destacar por exceso, sino por presencia. Mientras tanto, Marco confirmaba reservas, coordinaba detalles y comentaba con conocidos que asistiría acompañado. Para él, la cita era una extensión más de su poder social. Para Sofía, era un escenario donde pondría a prueba algo que el dinero rara vez entiende: que aceptar una propuesta no significa renunciar a la propia dignidad. A medida que se acercaba la fecha, ambos se preparaban desde lugares opuestos. Él, confiado en que todo podía controlarse. Ella, consciente de que el control real no siempre es visible. Y en ese contraste silencioso, la balanza comenzaba a inclinarse de una forma que ninguno de los dos había anticipado por completo.
El día del evento llegó envuelto en una calma artificial, de esas que anteceden a los momentos decisivos. Sofía se preparó sin prisa, revisando cada detalle con la serenidad de quien sabe exactamente por qué está allí. No se miró al espejo para gustar, se miró para reconocerse. Marco la recogió puntual, con el gesto seguro de quien cree dominar la situación desde el primer segundo. En el trayecto habló de negocios, de cifras, de personas influyentes que estarían presentes, como si enumerara activos. Sofía escuchó, interviniendo solo cuando lo consideró necesario, marcando con su tono que no estaba allí para asentir. Al llegar, el lugar confirmó lo que ella intuía, un espacio diseñado para impresionar, luces medidas, conversaciones ensayadas, sonrisas que se activaban según el apellido. Marco la presentó como su acompañante, y, por primera vez, notó algo distinto. Sofía no bajó la mirada ni se replegó. Saludó con educación, sostuvo conversaciones con interés genuino y, cuando no le interesaban, se retiró con naturalidad. No competía, no buscaba aprobación. Esa actitud generó una curiosidad inesperada. Algunos la subestimaron, otros, sin saber por qué, comenzaron a escucharla. Marco sintió un desajuste leve, casi imperceptible. Había pagado por presencia, no por protagonismo, y sin embargo, Sofía ocupaba el espacio sin pedir permiso. En un intercambio breve, ella recordó una de sus reglas con una frase simple: estoy aquí para acompañar, no para representar. Marco sonrió, pero por primera vez no fue una sonrisa confiada. Algo en el ambiente había cambiado. No era hostilidad, era atención. Y la atención, Sofía lo sabía bien, es el terreno donde el poder empieza a cuestionarse a sí mismo. A medida que la noche avanzaba, las conversaciones se volvían más íntimas y menos cuidadas. El alcohol relajó posturas y dejó al descubierto jerarquías no dichas. Marco, acostumbrado a ser el centro, empezó a notar que la atención ya no recaía solo en él. Algunas personas se acercaban a Sofía con curiosidad genuina, intrigadas por su manera directa de hablar y por la serenidad con la que sostenía silencios incómodos. En un momento, Marco intentó guiarla hacia un intercambio más superficial, sugiriendo respuestas que ella debía dar, comentarios que quedaban bien en ese entorno. Sofía lo miró con calma y le recordó, sin dureza pero sin ambigüedad, que no estaba allí para actuar. La frase cayó como un límite invisible. Marco sintió una incomodidad nueva, no era rechazo, era independencia. Más tarde, cuando un invitado hizo una broma que cruzaba la línea, Marco esperó que Sofía la suavizara o la ignorara. Ella eligió algo distinto, respondió con educación firme, dejando claro que el respeto no era negociable. El silencio que siguió fue breve, pero el efecto duradero. Marco comprendió entonces que el dinero no había comprado complicidad, sino una presencia que no podía controlar. Esa revelación, pequeña pero contundente, empezó a desarmar su seguridad. Sofía, consciente del impacto, no se excedió ni buscó ventaja, simplemente sostuvo sus reglas. Y al hacerlo, convirtió la noche en un espejo incómodo para todos los presentes, incluido el hombre que creía haber definido las condiciones desde el principio. Cuando la noche llegó a su fin, Marco y Sofía abandonaron el evento sin intercambiar palabras innecesarias. El trayecto de regreso fue distinto al de la ida, el silencio se impuso, no como vacío, sino como reflexión forzada. Marco, por primera vez en mucho tiempo, se sintió observado desde un lugar que no podía comprar. Había ofrecido dinero esperando control, y había recibido límites que no supo anticipar. Sofía, en cambio, experimentaba una claridad serena. Había cumplido su parte del acuerdo sin traicionarse, y esa coherencia tenía un peso que ningún billete podía igualar. Antes de despedirse, Marco intentó agradecerle con una frase que mezclaba admiración y desconcierto. Sofía respondió con algo simple, que aceptar dinero no la había obligado a ceder quien era. Esa noche marcó un antes y un después.
Marco comprendió que el verdadero desequilibrio no estaba en el contrato, sino en su suposición de poder. Sofía entendió que sus reglas habían creado un espacio nuevo, uno donde el respeto no dependía del precio. Así se cerraba la primera parte de la historia, no con un conflicto resuelto, sino con una certeza incómoda: el dinero había iniciado el encuentro, pero ya no lo gobernaba. Y esa pérdida de control sería el motor de todo lo que vendría después. El día siguiente amaneció con una inquietud que ninguno de los dos pudo ignorar. Para Sofía, no era culpa ni arrepentimiento, era la conciencia de haber movido algo que rara vez se toca sin consecuencias. Se levantó temprano y volvió a su rutina con la misma disciplina de siempre, limpiando espacios ajenos mientras su mente repasaba cada límite sostenido la noche anterior. Para Marco, en cambio, la mañana trajo una sensación desconocida, la de no haber estado en control. Acostumbrado a cerrar acuerdos con cifras y silencios comprados, descubría ahora un vacío incómodo donde antes había certeza. Revisó mensajes, compromisos, invitaciones, pero nada lograba distraerlo de una pregunta persistente: ¿por qué aquella mujer, a quien había pagado por acompañarlo, no había actuado como esperaba? En una llamada con un socio, intentó describir la velada con ligereza, pero se detuvo a mitad de frase. No era fácil explicar que el dinero no había bastado. Mientras tanto, Sofía recibió una transferencia puntual, exacta, sin nota adjunta. La observó unos segundos antes de cerrar la aplicación, consciente de que el pago no sellaba la experiencia ni la reducía. Horas después, Marco le escribió un mensaje breve, invitándola a conversar. No era una cita ni una negociación, era una petición. Sofía dudó. Sabía que aceptar implicaba entrar en un terreno distinto, donde las reglas volverían a ponerse a prueba. Decidió responder con claridad: aceptaría hablar, en un lugar público y por tiempo limitado. Marco aceptó sin discutir. Ese intercambio, sencillo en apariencia, confirmó algo que ambos empezaban a comprender: el acuerdo inicial había terminado, y lo que seguía ya no podía regirse por el dinero. Con esa certeza flotando entre ellos, la historia avanzaba hacia una fase más compleja, donde el poder ya no se mediría por cifras, sino por la capacidad de escuchar y sostener límites. Se encontraron en una cafetería discreta, lejos de los lugares donde Marco solía ser reconocido. Llegó antes y eligió una mesa al fondo, como si esa vez prefiriera observar antes de ocupar espacio. Cuando Sofía entró, no hubo teatralidad ni gestos ensayados. Se saludaron con cortesía medida y tomaron asiento. Marco habló primero, pero no para imponer condiciones. Dijo que la noche anterior no había salido como esperaba y que eso lo había obligado a cuestionarse. No pidió explicaciones ni disculpas, pidió comprensión. Sofía escuchó con atención, consciente de que aquel pedido ya era un desplazamiento del poder habitual. Respondió con honestidad, aceptó el acuerdo porque necesitaba el dinero, pero estableció reglas porque necesitaba conservarse a sí misma. Explicó que no estaba interesada en convertirse en una extensión del estatus de nadie, ni en desempeñar un papel que no eligiera. Marco intentó justificar su propuesta inicial como algo normal en su entorno, pero la palabra quedó suspendida. Sofía le devolvió la pregunta sin confrontación: ¿normal para quién? Ese intercambio, sencillo y directo, desarmó defensas que Marco no sabía que tenía. Por primera vez, no buscó cerrar la conversación con una oferta. Permaneció allí, escuchando, aceptando silencios. Cuando el tiempo acordado se cumplió, Sofía se levantó sin prisa. Marco intentó extender el encuentro, y ella recordó el límite. Él asintió. Al despedirse, ninguno habló de repetir la experiencia. Ambos entendieron que algo se había desplazado, ya no se trataba de una cita pagada, sino de una conversación que había puesto en evidencia una desigualdad que el dinero no podía resolver. Con esa incomodidad instalada, el vínculo avanzaba hacia un terreno donde las reglas tendrían que ser redefinidas desde otro lugar. Después de aquel encuentro, Marco intentó volver a su ritmo habitual,
pero descubrió que algo se había desajustado. Las reuniones se sucedían, los acuerdos avanzaban, el dinero seguía cumpliendo su función, y aún así nada parecía cerrarse del todo. La conversación con Sofía había dejado una fisura incómoda. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no había querido nada de él más allá de respeto. Esa ausencia de demanda lo desorientó. Acostumbrado a negociar, a ofrecer más para obtener más, no sabía cómo relacionarse sin ese intercambio desigual. Sofía, en cambio, regresó a su rutina con una sensación de equilibrio inesperado. No idealizó a Marco ni el encuentro, simplemente reconoció que había dicho lo que necesitaba decir sin pagar un precio emocional. Ese logro íntimo la fortaleció. Sin embargo, la historia no se detuvo allí. Marco volvió a escribirle, esta vez sin propuesta ni cifra. Le preguntó si podía acompañarlo a otra reunión social, no como cita, sino como presencia elegida. Sofía respondió con una pregunta simple, ¿por qué ella? Marco tardó en contestar. Cuando lo hizo, admitió algo que rara vez decía en voz alta, porque con ella no podía fingir. Esa respuesta marcó un giro. Sofía aceptó considerar la invitación bajo nuevas condiciones, distintas a las iniciales. No habría pago por presencia, si asistía, sería por decisión propia y con libertad absoluta para irse cuando quisiera. Marco aceptó sin discutir. Ese acuerdo, silencioso y radical, confirmó que el dinero había dejado de ser la base del vínculo. Y en ese cambio, ambos se adentraban en un terreno más inestable, donde el poder ya no protegía y la vulnerabilidad empezaba a tener un costo real. La segunda aparición conjunta no pasó desapercibida. Esta vez no hubo contrato, ni transferencia, ni expectativas pactadas con cifras. Sofía llegó por decisión propia y se fue cuando lo consideró necesario, y ese detalle, tan simple, fue lo que más llamó la atención. En el evento, las miradas se multiplicaron, cargadas de suposiciones rápidas. Algunos asumieron que ella era una conquista más, otros, que se trataba de una provocación. Marco percibió esas lecturas con una incomodidad creciente. Por primera vez, el juicio no recaía sobre su poder, sino sobre la legitimidad de su elección. Sofía, en cambio, observaba el entorno con la lucidez de quien ya no necesita encajar. Cuando alguien le preguntó, con falsa cortesía, ¿qué hacía allí?, respondió sin defensas ni explicaciones, estaba porque quería. Esa respuesta, tan directa, desarmó más de una conversación. Marco entendió entonces que la presencia de Sofía no lo elevaba socialmente, lo exponía. Exponía su entorno, sus dinámicas y la fragilidad de un sistema que solo tolera vínculos cuando están claramente jerarquizados. Al terminar la noche, Sofía se retiró sin despedidas teatrales. Marco la observó alejarse con una mezcla de respeto y desconcierto. Sabía que, al aceptar ese vínculo sin dinero, había perdido una ventaja cómoda y ganado una incertidumbre incómoda. Esa incertidumbre, sin embargo, era el precio de algo que no podía comprar, una relación donde las reglas no se imponían, se acordaban. Y ese cambio empezaba a tener consecuencias que ninguno de los dos podía ignorar. La conversación que siguió a esa noche no fue inmediata, y ese silencio fue revelador. Marco necesitó tiempo para asimilar que el dinero ya no le garantizaba control ni protección. Sofía, por su parte, no esperó mensajes ni explicaciones, continuó con su vida, consciente de que la verdadera prueba no estaba en lo que él dijera, sino en lo que eligiera sostener. Días después, Marco le escribió con una honestidad desarmada, reconoció que había intentado comprar una presencia para evitar exponerse, y que el resultado había sido exactamente el contrario. Sofía respondió sin dureza, pero con claridad, aceptar dinero no la había definido, pero aceptar límites sí. Ese intercambio cerró una etapa. Ambos entendieron que el vínculo ya no podía apoyarse en transacciones ni en expectativas heredadas. Para Marco, el cambio implicaba enfrentar su propio vacío cuando el poder deja de ordenar las relaciones. Para Sofía,
significaba haber demostrado, primero a sí misma, que la necesidad no anula la dignidad. Así se cerraba la segunda parte de la historia, no con una reconciliación ni con una ruptura, sino con una redefinición profunda. El dinero había abierto la puerta, pero ya no dictaba las reglas. Lo que vendría después pondría a prueba esa nueva base, obligándolos a elegir entre retroceder a lo conocido o avanzar hacia una relación donde el control ya no tuviera lugar. La verdadera prueba llegó cuando la historia dejó de pertenecerles solo a ellos dos. En el entorno de Marco, donde todo vínculo suele ser clasificado, etiquetado y utilizado, la presencia de Sofía empezó a generar ruido. No porque ella reclamara un lugar, sino porque no aceptaba ninguno de los que intentaban asignarle. Rumores sutiles comenzaron a circular, que Marco había perdido criterio, que se estaba exponiendo innecesariamente, que aquella mujer no entendía cómo funcionan las cosas. Marco escuchaba esos comentarios con una incomodidad creciente. Por primera vez, no sentía la necesidad de defenderse con cifras ni con poder, sentía la necesidad de decidir quién quería ser cuando nadie estaba pagando por su imagen. Sofía, mientras tanto, percibía el cambio de clima con claridad. Las miradas se volvían más incisivas, las preguntas más invasivas. Algunos intentaban reducirla a una anécdota conveniente, otros buscaban provocar una reacción que confirmara prejuicios. Ella sostuvo su postura con la misma firmeza de siempre, no explicaba de más, no pedía permiso, no aceptaba etiquetas. Ese equilibrio empezó a incomodar a personas que vivían de jerarquías claras. Marco recibió entonces una advertencia directa de alguien cercano: su entorno no toleraría una relación que no pudiera controlar. Esa frase, simple y brutal, lo obligó a enfrentar una verdad que había evitado durante años. Mantener a Sofía cerca significaba perder protección simbólica, alejarla significaba traicionarse. La historia avanzaba hacia un punto donde ya no bastaba con sostener límites, había que asumir costos. Y ese momento, inevitable, estaba cada vez más cerca. La presión dejó de ser un murmullo cuando Marco fue confrontado de forma directa. En una reunión privada, alguien de su círculo más cercano le habló sin rodeos: mantener a Sofía cerca estaba dañando su imagen, debilitando alianzas y generando dudas sobre su criterio. No hubo insultos ni amenazas, solo un recordatorio frío de cómo funcionaban las cosas en ese mundo. Marco escuchó en silencio, reconociendo en esas palabras una lógica que él mismo había sostenido durante años. Por primera vez, sin embargo, esa lógica le resultó insoportable. Esa noche buscó a Sofía para hablar, no para imponer una decisión, sino para ser honesto. Le contó lo ocurrido sin suavizarlo, consciente de que cualquier intento de protegerla con medias verdades sería otra forma de control. Sofía escuchó con atención y respondió con una claridad que no dejaba espacio a malentendidos: no estaba allí para convertirse en un problema que él tuviera que gestionar, ni para ser sacrificada en nombre de su comodidad. Le dijo que no necesitaba promesas ni defensas públicas, solo coherencia. Esa conversación marcó un punto de no retorno. Marco entendió que no podía seguir avanzando sin asumir una pérdida real. Sofía, por su parte, reafirmó algo esencial: había aceptado dinero una vez por necesidad, pero no aceptaría ser negociada nunca más. Al despedirse, ninguno sabía cuál sería la decisión final, pero ambos comprendían que el vínculo solo podía sobrevivir si se sostenía sin condiciones ocultas. Y esa exigencia, simple y radical, estaba a punto de poner todo en juego. La decisión de Marco no se anunció, pero se hizo evidente. En un evento clave para su entorno profesional, llegó acompañado de Sofía sin explicaciones ni justificaciones previas. No hubo presentación calculada ni intento de suavizar la escena. Su presencia conjunta habló por sí sola. El murmullo fue inmediato. Algunas conversaciones se detuvieron, otras cambiaron de tono. Marco percibió el peso de cada mirada, consciente de que estaba rompiendo un acuerdo tácito que había protegido su posición durante años. Sofía, por su parte,
caminó con la serenidad de quien ya ha aceptado las consecuencias. No buscó aprobación ni confrontación. Se mantuvo fiel a sus reglas, conversó cuando quiso y se retiró cuando lo consideró necesario. Esa autonomía fue interpretada por algunos como desafío. Marco escuchó comentarios velados, ironías disfrazadas de humor y advertencias envueltas en cortesía. No respondió. Entendió que defenderse sería reconocer que necesitaba permiso. En un momento, alguien se acercó a Sofía con una pregunta cargada de prejuicio. Ella respondió con una frase simple que cortó el aire: estaba allí por elección, no por invitación ajena. El efecto fue inmediato. Marco sintió el impacto de esa claridad como una confirmación de su decisión. Esa noche, el costo se volvió concreto, una alianza clave se enfrió, una oportunidad se diluyó. No hubo drama público, solo consecuencias silenciosas. Al regresar a casa, Marco comprendió que había cruzado una línea que no admitía marcha atrás. Sofía, al observarlo en silencio, supo que el verdadero conflicto aún no había terminado, pero que la dignidad, una vez defendida, ya no se negocia. Las consecuencias no tardaron en materializarse. Un proyecto que Marco había dado por seguro fue cancelado sin explicaciones convincentes, una invitación recurrente dejó de llegar, llamadas que antes eran inmediatas se volvieron formales y distantes. No hubo un castigo explícito, sino algo más eficaz: el retiro silencioso del respaldo. Marco reconoció ese patrón con la claridad de quien lo había usado antes. La diferencia era que ahora estaba del otro lado. Sofía percibió el cambio sin necesidad de detalles. No celebró ni se culpó. Sabía que aquella pérdida no era una consecuencia de su presencia, sino de una decisión que Marco había postergado durante años. En una conversación nocturna, él le confesó que nunca había pagado un precio real por sostener algo que no fuera conveniente. Esa admisión, vulnerable y tardía, no buscaba compasión. Sofía respondió con la misma honestidad que había guiado todo el proceso: nadie debería necesitar sacrificarse para ser aceptado. Si su presencia exigía renuncias que él no estaba dispuesto a asumir, ella lo entendería. Ese ofrecimiento de salida, lejos de aliviar la tensión, la intensificó. Marco comprendió que la elección no era entre Sofía y su entorno, sino entre seguir negociándose o aceptar la pérdida como parte de un cambio auténtico. Esa noche durmió poco. Al amanecer, tomó una decisión que sabía irreversible. No hizo anuncios ni buscó aprobación. Simplemente dejó de sostener acuerdos que exigían silencio y sumisión. El costo fue inmediato, pero también lo fue una sensación desconocida: coherencia. Sofía, al verlo actuar sin promesas grandilocuentes, entendió que el dinero había perdido definitivamente su función como atajo. Lo que quedaba era una relación expuesta a la realidad, sin amortiguadores ni privilegios. La decisión de Marco no produjo un colapso inmediato, pero sí un reordenamiento profundo. Personas que habían orbitado a su alrededor por conveniencia comenzaron a alejarse sin explicaciones, otras, más silenciosas, permanecieron observando, evaluando si aquel cambio era real o pasajero. Marco aceptó ese aislamiento con una mezcla de vértigo y alivio. Por primera vez, su vida no estaba sostenida por una red de intereses, sino por una elección consciente. Sofía observó ese proceso con atención y distancia saludable. No asumió el rol de salvadora ni de recompensa. Se mantuvo fiel a algo que había defendido desde el inicio: no ocupar un lugar que no pudiera sostenerse sin sacrificio propio. En una conversación tranquila, ambos reconocieron que el vínculo ya no estaba protegido por estructuras externas y que eso lo volvía más frágil, pero también más honesto. Marco admitió que perder poder visible había sido el precio para recuperar algo que nunca había sabido nombrar. Sofía respondió que aceptar el dinero aquella primera vez no la había definido, pero sí le había mostrado hasta dónde estaba dispuesta a llegar sin perderse. Así se cerraba la tercera parte de la historia, con una certeza compartida:
Cuando las reglas cambian de verdad, no hay regreso cómodo a lo anterior. Lo que quedaba por delante no era demostrar nada a nadie, sino aprender a vivir sin el refugio del control, construyendo algo que no dependiera de cifras, jerarquías ni silencios comprados. El tiempo empezó a ordenar lo que el conflicto había desacomodado. No devolvió lo perdido ni suavizó todas las consecuencias, pero permitió que cada decisión mostrara su verdadero peso. Marco ya no era invitado automático a ciertos espacios, y esa ausencia, al principio incómoda, fue reveladora. Descubrió cuánto de su vida había estado construido sobre excesos prestados y cuán frágiles eran cuando dejaban de convenir. Sofía, por su parte, volvió a su rutina sin dramatizar el cambio. Continuó trabajando, resolviendo pendientes, sosteniendo su independencia con la misma disciplina que la había acompañado siempre. La diferencia era interna, ya no dudaba de su derecho a poner límites. La relación entre ambos se movía ahora con cautela consciente, sin promesas grandilocuentes ni expectativas infladas. Se encontraban cuando lo deseaban, se despedían sin reproches, aceptando que lo que estaban construyendo no tenía garantías externas. Esa libertad, tan poco frecuente en sus mundos anteriores, se convirtió en la base de algo distinto. El dinero ya no era un factor de decisión, la coherencia sí. Y en ese nuevo equilibrio, ambos empezaban a reconocerse no por lo que podían ofrecer, sino por lo que estaban dispuestos a sostener. Con el paso de las semanas, Marco comenzó a reconstruir su vida desde un lugar que nunca había explorado con honestidad. Ya no tomaba decisiones para sostener una imagen ni para conservar privilegios que exigían silencios incómodos. Descubrió que, sin el ruido constante de la validación externa, aparecían preguntas que había evitado durante años: ¿qué tipo de relaciones quería? ¿Qué estaba dispuesto a perder para no volver a traicionarse? ¿Y cuánto de su éxito había sido refugio y no propósito? Sofía observaba ese proceso sin dirigirlo ni acelerarlo. No se convirtió en guía ni en premio, se mantuvo fiel a la distancia justa que permite acompañar sin absorber. Para ella, el mayor cambio no estaba en Marco, sino en sí misma. Haber aceptado dinero una vez ya no pesaba como un estigma, sino como una experiencia que había resignificado desde la dignidad. Comprendió que la necesidad no invalida la fuerza, y que establecer reglas claras es una forma de cuidado propio. En encuentros sencillos, lejos de escenarios que exigen máscaras, compartían silencios cómodos y conversaciones honestas. No hablaban del pasado con reproche ni del futuro con promesas. Vivían el presente con una claridad nueva, conscientes de que lo que estaban construyendo no debía nada a nadie. Ese equilibrio, frágil pero auténtico, fue el verdadero legado de todo lo ocurrido. Un día cualquiera, sin fechas marcadas ni símbolos especiales, Sofía comprendió que algo había terminado de acomodarse dentro de ella. Ya no pensaba en aquella primera propuesta como un punto de quiebre doloroso, sino como el instante en que eligió no desaparecer dentro de una necesidad. Ese entendimiento le devolvió una calma firme. Marco, por su parte, empezó a notar que las relaciones que permanecían a su lado eran menos numerosas, pero más reales. Ya no necesitaba medir cada gesto ni calcular el impacto de cada decisión. Esa simplificación, al principio desconcertante, se volvió liberadora. En una caminata compartida, sin objetivos ni conversaciones trascendentales, ambos reconocieron algo sin decirlo explícitamente: lo que los unía no era una historia extraordinaria, sino la forma en que habían aprendido a sostenerse sin atajos. No había promesas de futuro ni definiciones rígidas. Había elección cotidiana. Esa elección, repetida sin testigos ni contratos, era más poderosa que cualquier acuerdo firmado. La historia, que había comenzado con una cifra y una propuesta desigual, se transformaba ahora en algo difícil de clasificar. Y en esa dificultad residía su valor. Con el tiempo, la historia dejó de ser comentada incluso entre ellos. No porque hubiera perdido importancia, sino porque ya no necesitaba explicación. El pasado no fue borrado ni idealizado, fue integrado.
Sofía continuó construyendo su vida con la misma firmeza discreta que la había definido desde el inicio, ahora sin cargar dudas ajenas ni justificarse ante nadie. Marco aceptó que el poder que había perdido era, en realidad, una forma de dependencia que ya no deseaba recuperar. En encuentros simples, lejos de luces y validaciones externas, compartían una cotidianidad honesta, sin roles impuestos ni expectativas heredadas. Ninguno se convirtió en salvación del otro. Esa ausencia de rescate fue, paradójicamente, lo que hizo posible el vínculo. Aprendieron que el respeto no nace de grandes gestos ni de sacrificios públicos, sino de decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo. Y así, lo que comenzó como un acuerdo desigual terminó transformándose en una experiencia que redefinió sus límites, no como una excepción extraordinaria, sino como una nueva forma de estar en el mundo. Al mirar hacia atrás, Sofía no vio una historia de dinero ni de sacrificio, sino una secuencia de elecciones conscientes. Aceptar aquella propuesta no la definió, lo que la definió fue no renunciar a sí misma. Marco, al reconocer el límite del poder que había ejercido durante años, comprendió que ninguna cifra puede comprar una relación donde existe libertad real. No hubo una escena final grandiosa ni una recompensa simbólica que cerrara el relato con aplausos. El verdadero desenlace ocurrió en lo cotidiano, en la capacidad de decir no sin culpa y sí sin condiciones ocultas. Esta historia no termina con una promesa, sino con una lección silenciosa: el dinero puede abrir puertas, pero solo el respeto decide quién permanece dentro. Y cuando alguien establece sus propias reglas, incluso el poder más acostumbrado a mandar aprende a escuchar.